Para miles de migrantes mexicanos, el camino hacia el norte no solo está lleno de peligros tangibles. En el silencio del desierto y en las sombras de las rutas olvidadas, habitan ecos de quienes nunca llegaron. Esta noche, exploraremos 4 relatos reales de terror vividos por aquellos que cruzaron el umbral, donde el miedo a ser atrapado fue superado por el horror de lo que acecha en la oscuridad. Era octubre de 2018, cuando un grupo de 8 migrantes cruzaba la frontera desde Oaxaca hacia el norte, con la esperanza de encontrar trabajo y una vida mejor en los Estados Unidos. Entre ellos estaba María López, de 24 años, que había dejado atrás a su madre enferma en Oaxaca, y José Pepe Ramírez, un joven de 19 años que soñaba con estudiar ingeniería, pero cuya familia no podía costear sus estudios. Se habían unido a un grupo guiado por un coyote conocido como el Lobo, un hombre de ojos fríos y voz grave, que les prometió un paso seguro a través del desierto de Sonora. Desde el primer día, el trayecto estuvo lleno de advertencias silenciosas. El desierto no perdona, y la frontera es un espacio donde la vida se mide en horas, y la muerte puede llegar sin aviso. Los migrantes caminaban bajo un sol implacable, cargando mochilas pesadas y botellas de agua escasas. Cada sombra que cruzaba el camino les parecía sospechosa. Un camión abandonado, un cactus caído, un grupo de aves que graznaba de manera extraña. La noche del 15 de octubre, acamparon cerca de un cañón conocido por los lugareños como el Barranco de los Susurros, un lugar que, según contaban, estaba marcado por desapariciones y rutas de migrantes que nunca regresaban. Los murmullos comenzaron mientras encendían una pequeña fogata. Al principio, creyeron que eran ruidos del viento, ramas quebrándose o animales nocturnos. Pero había algo diferente, voces lejanas que imitaban sus propios nombres. María juraba escuchar un susurro que decía: «María, ven», mientras Pepe aseguraba que algo invisible tocaba su hombro repetidamente, aunque estaban solos. A las 3 de la mañana, mientras los demás dormían, José decidió explorar un sendero que subía por el barranco. Nunca regresó. Los demás despertaron con un frío intenso, un silencio absoluto y una sensación de ser observados. La mochila de José apareció unos metros más adelante, vacía, con sus pertenencias esparcidas de manera ordenada, como si alguien las hubiera inspeccionado cuidadosamente. El Lobo, con su rostro impasible, les dijo que no podían quedarse y que debían continuar. Los migrantes, asustados, obedecieron, pero cada paso que daban, el barranco parecía estirarse, hacerse más profundo y oscuro, y los susurros aumentaban, mezclándose con un hedor a tierra mojada y a cadáveres antiguos. A medida que avanzaban, comenzaron a notar marcas extrañas en la arena, huellas que no coincidían con las suyas, profundas y regulares, como si un ejército invisible hubiera pasado por allí. María pensaba que era una broma de El Lobo, pero él negaba cualquier manipulación y se limitaba a mirar hacia atrás con la mirada fija y vacía, sin parpadear. Esa noche, la paranoia y el cansancio se mezclaron con la sensación de que algo, o alguien, los seguía con pasos invisibles, y que cada vez que alguien se detenía a mirar atrás, los susurros se intensificaban, formando palabras incomprensibles que recordaban lenguas indígenas antiguas, que ninguno de ellos podía entender. Cuando finalmente alcanzaron un antiguo refugio abandonado de migrantes, un viejo campamento marcado por grafitis y nombres de otros viajeros, encontraron restos de lo que parecía haber sido una comida compartida, huesos pequeños, roídos y limpios, como si la naturaleza hubiera reclamado los cuerpos, pero no completamente. En el aire flotaba un aroma metálico que hizo que todos se sintieran enfermos y mareados. María comenzó a tener visiones. Veía a migrantes caídos, tendidos en la arena, mirándolos fijamente con ojos que reflejaban terror absoluto. José, perdido en el barranco, aparecía en sus visiones, mirándola con la boca abierta en un grito silencioso. El grupo decidió continuar al amanecer, pero al salir del refugio, se encontraron con algo imposible. El desierto parecía haberse transformado. Los senderos se habían convertido en un laberinto de cañones y dunas que no recordaban haber cruzado.
Lo peor era que los susurros ya no solo llamaban por sus nombres, ahora imitaban la voz de sus familias. Los instaban a separarse del grupo para encontrar ayuda, y algunos, demasiado débiles o confiados, comenzaron a desaparecer uno a uno, dejando únicamente rastros de pisadas que terminaban en arena fría y vacía. La sensación de ser cazados no era exageración. Cada sombra parecía moverse con intención, y las noches eran más largas que el tiempo que podían recordar. Algunos migrantes comenzaron a hablar de figuras que observaban desde lo alto de los cañones, figuras con ojos rojos brillantes que se ocultaban cuando los miraban directamente. Otros afirmaban que las rocas mismas susurraban y que las dunas se movían, formando caras que parecían llorar por ellos. La realidad se volvía difusa. La frontera, la esperanza y la huida se mezclaban con un terror ancestral que no tenían nombre para describir. La mañana del 16 de octubre llegó sin el canto de los pájaros ni la luz cálida que suele romper el desierto. El sol apareció pálido, filtrado por una bruma espesa que no recordaban haber visto jamás. Cada paso que daban era un esfuerzo titánico. Sus pies hundidos en la arena parecían absorber toda su energía. María sentía que algo invisible los rodeaba, como un ejército silencioso que estudiaba sus movimientos y se burlaba de su miedo. El grupo había quedado reducido a 5. Ana, una joven madre de Veracruz. Luis, un hombre de 28 años con un hijo en Oaxaca. Teresa, de 30, que cargaba con la enfermedad de su abuelo que había dejado atrás. Y los ya mencionados María y el lobo. El barranco de los susurros parecía haberse transformado en un lugar fuera del tiempo. Las rocas, antes marrones, ahora tenían vetas negras que brillaban con un reflejo húmedo, como si absorbieran la luz del sol. Las sombras no se comportaban como sombras, se alargaban de manera antinatural, se movían por su cuenta, y algunas incluso parecían formar siluetas humanas que desaparecían al ser observadas directamente. Luis se adelantó unos metros, llamando a los demás, y de repente un chillido desgarrador cortó el aire. Cuando corrieron hacia él, lo encontraron abrazado a una roca, temblando, señalando un hueco oscuro donde la arena parecía hundirse con vida propia. Desde allí, un murmullo gutural decía su nombre, mezclando promesas de salvación y amenazas de muerte. El lobo decidió que debían pasar la noche en un antiguo pozo de agua seca, una estructura construida décadas atrás para proveer de líquido a trabajadores del desierto. Al descender, el frío los golpeó con fuerza. El pozo parecía un túnel interminable. En sus paredes habían inscripciones talladas con nombres y fechas. Miguel Ángel, 2004, Ana Sofía, 2010, y otros más antiguos, algunos borrados casi por completo. María tocó uno de los nombres y sintió un escalofrío recorrer su espalda. La inscripción parecía latir, como si el nombre respirara bajo sus dedos. Durante la noche, los murmullos regresaron, esta vez con más fuerza. Parecían venir de las paredes mismas del pozo. Teresa juró escuchar la voz de su abuelo, repitiendo su nombre y diciéndole que se alejara, pero al voltear no había nadie. Luis, desesperado, intentó encender un pequeño fuego, pero las llamas se negaron a arder. Incluso el mechero parecía haberse congelado. Entonces comenzaron las visiones más intensas. María vio a José, su amigo perdido en el barranco, caminando entre los árboles como si nada hubiera pasado, con la piel cubierta de lodo y ojos vacíos, susurrando nombres de los vivos. Ana vio a su hijo, llorando desde la arena del desierto, llamándola con una voz que no pertenecía a ningún humano. El lobo, imperturbable, les recordó que la frontera no perdona a los débiles. Aquí, dijo, con su voz grave que resonaba contra las paredes del pozo, el desierto decide quién vive y quién desaparece. No hay justicia ni misericordia, solo supervivencia. Pero incluso él parecía afectado. Había un temblor en sus manos, un brillo extraño en sus ojos cuando miraba las sombras. Al amanecer del 17 de octubre, salieron del pozo con cautela, pero el paisaje había cambiado de nuevo. El desierto no era el mismo que habían recorrido la noche anterior.
Las dunas se habían transformado en formas que recordaban figuras humanas encorvadas, y los árboles secos parecían inclinarse hacia ellos, sus ramas como dedos que querían atraparlos. Cada paso los llevaba a un lugar más extraño, más ajeno a la realidad conocida. Los 5 comenzaron a discutir sobre si deberían regresar, pero ninguno se atrevía. Atrás estaba el miedo al desierto que ya conocían. Adelante, un terror desconocido y palpable. Fue entonces cuando vieron por primera vez a los otros. Figuras que se movían entre la bruma, a media distancia, con rostros borrosos, pero claramente humanas. No hablaban ni corrían. Simplemente caminaban, siempre en dirección al grupo, y desaparecían al acercarse demasiado. María comenzó a notar un patrón. Los susurros se intensificaban cuando estas figuras estaban cerca, y las figuras parecían estar buscando algo en ellos, algo que no podían entender. Cada vez que alguien del grupo miraba hacia otro lado, sentía como si la figura estuviera más cerca, oliendo el miedo en su piel. El desierto se había convertido en un laberinto psicológico. Cada paso los acercaba más a un límite invisible, una frontera no de geografía, sino de la mente. Ana comenzó a comportarse de manera extraña. Susurraba sola, señalaba sombras inexistentes y se negaba a comer. Teresa, enferma y agotada, cayó en un estado de delirio. Hablaba de voces que le pedían sacrificar algo para continuar. Luis, paralizado por el miedo, se arrastraba por la arena, mientras María intentaba mantenerlos unidos, aunque sus propias fuerzas comenzaban a flaquear. En la tarde de ese mismo día, llegaron a un lugar marcado por piedras apiladas, restos de ropa y calzado abandonados, un punto que los migrantes veteranos del desierto llamaban el cementerio de los caminantes. Allí, la atmósfera cambió de forma casi tangible. Los murmullos eran ahora gritos apagados, y las figuras se multiplicaban, mezclándose con las piedras y la arena. Cada objeto parecía tener una historia de muerte y desesperación, y María comprendió con un terror helado que cada paso que daban podía ser el último, no solo físicamente, sino en términos de su existencia. La frontera, en este lugar, no solo tomaba cuerpos, también devoraba el espíritu. El sol se escondía rápidamente detrás de las montañas de Sonora, tiñendo el horizonte de tonos rojos y púrpuras que parecían sangrar sobre la arena. El grupo, reducido ahora a 4, avanzaba con extrema cautela por entre los restos de calzado roto, mochilas rasgadas y huesos polvorientos que cubrían el cementerio de los caminantes. Cada objeto parecía contener un eco de los migrantes que alguna vez lo habían poseído, y susurros desgarradores emergían de la tierra misma. Ana permanecía callada, con los ojos fijos en la nada, y María sentía que cada paso que daban era observado por cientos de miradas invisibles, ansiosas y hambrientas. Alrededor de las 6 de la tarde, comenzaron a notar sombras que no coincidían con la forma del terreno. Eran más largas, deformes, como si el sol mismo las hubiera estirado hasta volverlas grotescas. De repente, una de esas sombras, más definida, comenzó a moverse hacia ellos a gran velocidad. El lobo reaccionó, tomando un machete que llevaba oculto en su mochila, pero la figura desapareció tan rápido como apareció. Sin embargo, cuando la noche cayó, las figuras regresaron, multiplicadas y más audaces, rodeándolos desde todos los ángulos. Sus formas humanas eran apenas reconocibles, rostros borrosos, extremidades alargadas y un aura de muerte palpable que les hacía estremecer el alma. Teresa comenzó a llorar, repitiendo que escuchaba la voz de su abuelo, pero que ésta ya no era amable. Ahora la llamaba, ordenándole quedarse atrás. Luis intentó calmarla, pero pronto comprendieron que no podían razonar con lo que estaban enfrentando. El desierto había dejado de ser un espacio físico y se había transformado en un laberinto de pesadillas, donde la realidad y la locura se entrelazaban. Las voces comenzaron a mezclarse con recuerdos propios, sacando a la superficie culpas y secretos que cada uno había ocultado. María escuchó claramente la voz de su madre, recordándole que había dejado a su familia atrás, mientras Ana escuchaba a su hijo gritarle:
y Luis oía las voces de los amigos que había traicionado. El lobo, siempre firme, les ordenó continuar hacia el norte, hacia un punto donde los mapas indicaban un viejo camino de patrulla fronteriza. Pero antes de llegar, el terreno empezó a cambiar de manera imposible. La arena se volvió negra y pegajosa, como alquitrán, y cada paso que daban parecía hundirlos más. La noche era tan silenciosa que podían escuchar el latido de sus propios corazones, y con cada latido, los susurros parecían sincronizarse con ellos, acercándose más y más. En un momento, María tropezó y cayó de rodillas. Al mirar hacia el suelo, vio una serie de manos emergiendo de la arena, estirándose hacia ella, intentando agarrarla. Gritó, y las manos desaparecieron, pero su grito resonó en todo el valle como un eco macabro. Luis intentó ayudarla, pero sus propias piernas comenzaron a hundirse, y fue Ana quien lo jaló con fuerza, evitando que desapareciera en la arena negra. En ese instante, todos comprendieron que el desierto no era solo un espacio físico, era consciente, selectivo y cruel. Cada desaparición anterior no había sido casualidad. Los que se quedaban atrás eran absorbidos, devorados por algo que habitaba en el lugar desde mucho antes de que los migrantes llegaran. Al avanzar con dificultad, llegaron a un estrecho cañón. El lobo, con la voz temblorosa pero firme, les advirtió que debían cruzarlo sin mirar atrás, pues el lugar era un portal para aquellos que ya habían desaparecido. La entrada estaba marcada con símbolos tallados en las rocas, similares a petroglifos antiguos que documentaban desapariciones desde hace siglos. Mientras cruzaban, escucharon pasos detrás de ellos, sincronizados con los suyos. Pero cuando volteaban, no había nadie. Cada sonido se transformaba en un eco de miedo. Cada sombra parecía tener vida propia. En la mitad del cañón, María vio algo que la hizo detenerse por completo. La figura de José, el joven perdido en el barranco, caminando hacia ella, pero no como lo recordaba. Sus ojos eran completamente negros, su piel grisácea y su boca abierta en un grito silencioso. Intentó llamarlo, pero su voz no salió. El eco de los susurros se lo impedía. El lobo la agarró del brazo y con un gesto urgente la obligó a continuar. La figura de José lo siguió con pasos invisibles hasta que desapareció entre la neblina nocturna. Cuando finalmente salieron del cañón, el aire parecía más frío y pesado, y las figuras se dispersaron. Pero el precio había sido enorme. Ana estaba casi en trance, Teresa deliraba, y Luis parecía haber perdido la noción del tiempo. María, agotada y aterrorizada, comprendió que la frontera no solo se cruzaba físicamente, también se cruzaba con la mente y el alma, y que aquellos que desaparecían eran recluidos para siempre en un limbo que el desierto gobernaba. Esa noche, acamparon en un terreno más abierto, intentando mantener la vigilancia. El lobo, por primera vez, habló con voz quebrada. Lo que hemos visto no tiene explicación. Solo sé que seguimos vivos porque el desierto nos dejó un respiro, no porque nos merezcamos seguir adelante. Todos se miraron, conscientes de que las figuras y los susurros regresarían al amanecer y que el camino que seguían era una prueba que no garantizaba sobrevivir. El amanecer del 18 de octubre llegó con una neblina espesa que parecía arrastrar el frío dentro de los huesos. Los 4 sobrevivientes, María, Teresa, Ana y Luis, avanzaban con pasos vacilantes, sabiendo que cada decisión podía ser la última. El lobo, que había permanecido en silencio desde la noche anterior, caminaba delante de ellos, pero su habitual seguridad se había quebrado. Sus ojos reflejaban un temor que hasta ahora había logrado ocultar. Mientras cruzaban un tramo conocido en mapas locales como la Silla del Diablo, un terreno rocoso y estrecho que conecta el desierto con la llanura hacia el norte, comenzaron a notar algo imposible. Los rastros de sus propias huellas aparecían duplicados, como si otro grupo idéntico a ellos caminara paralelo, pero invisible. Cada sombra proyectada parecía moverse de manera independiente, y el viento arrastraba voces que imitaban sus gritos,
sus dudas y sus lágrimas. María comprendió con horror que no estaban solos. No solo el desierto estaba vivo, sino que había una copia oscura de cada uno de ellos, observando, aprendiendo, esperando. Teresa, delirante, se detuvo y señaló una roca con símbolos grabados que no habían visto antes. Al acercarse, María reconoció patrones similares a los que habían visto en el pozo, nombres de migrantes de décadas atrás. Pero esta vez, los nombres parecían incompletos, borrados a la mitad, como si algo hubiera arrancado la identidad de quienes habían pasado por allí. El aire se volvió pesado, y de pronto, una sombra surgió desde la roca, tomando forma humana pero distorsionada, con un rostro que mezclaba rasgos de cada uno de los desaparecidos que habían conocido. La figura abrió la boca, y de allí emergió un susurro prolongado. Nunca se van, siempre esperan. Ana comenzó a gritar, pero su voz fue absorbida por la neblina. María intentó alcanzarla, pero las manos de Ana parecían volverse inmateriales, flotando entre la realidad y la nada. Luis corrió hacia ella, pero al tocarla, sintió como si su propia esencia se estuviera disolviendo y un frío profundo le recorrió todo el cuerpo. Teresa cayó al suelo, convulsionando, repitiendo nombres de personas que ni siquiera conocían, mientras el lobo empuñaba su machete, incapaz de cortar lo que no tenía forma física. El tiempo dejó de existir. Cada segundo parecía una eternidad. Cada sombra se multiplicaba y se retorcía. María entendió que el desierto no solo era consciente, sino que funcionaba como un depredador ancestral, un guardián de los que cruzaban sin derecho. No importaban los motivos, ni la desesperación, ni el sueño de una vida mejor. El desierto reclamaba su cuota. José y todos los otros que habían desaparecido ya no existían en un plano físico. Habían sido absorbidos para alimentar esta presencia, y ahora sus ecos, sus voces y sus formas deformadas servían para atraer nuevos viajeros. En un acto desesperado, María tomó la decisión de avanzar sola hacia la llanura, arrastrando consigo a Teresa y dejando atrás a Ana, que se había vuelto completamente inmaterial, susurrando palabras incomprensibles mientras se desvanecía entre la neblina. Luis, temblando y roto, la siguió, pero el terreno comenzó a cerrarse tras ellos. Las dunas se elevaron como muros, y las sombras que los habían acechado parecían formar un círculo, sellando cualquier retroceso. Cuando finalmente alcanzaron un terreno más despejado, encontraron restos de otros migrantes, mochilas vacías, ropa rasgada, nombres grabados en piedras que reflejaban el paso del tiempo. María y Luis entendieron que estaban entre los pocos que podían contar lo ocurrido, pero que su supervivencia tenía un precio. La memoria de quienes no lograron cruzar se grabaría en sus sueños, susurros nocturnos y una presencia constante que nunca los dejaría en paz. El lobo, en silencio, observaba el horizonte, comprendiendo que su rol ya no era guiar a los vivos, sino registrar a los que desaparecían, convertirse en un testigo de lo que el desierto reclamaba. María comprendió que la frontera no era solo un límite geográfico, sino un espacio donde los vivos y los muertos coexisten, donde el miedo, la esperanza y la desesperación se mezclan, y donde los migrantes no solo arriesgan su vida física, sino su esencia más profunda. Al caer la noche sobre la llanura, María y Luis continuaron su camino, sabiendo que cada paso los acercaba a la libertad, pero también que el desierto los seguiría para siempre, con susurros que resonarían en cada sombra, en cada roca y en cada grano de arena, porque en el norte de Sonora y en muchos otros pasos fronterizos, la frontera no solo separa países, es un lugar donde los vivos caminan entre los ecos de los que nunca regresaron y donde los migrantes que sobreviven llevan consigo un pedazo del terror que los ha moldeado para siempre. Era febrero de 2020, cuando un grupo de 6 migrantes decidió atravesar la Sierra Madre Occidental, escapando de la violencia en Michoacán. No buscaban solo cruzar la frontera. Algunos querían trabajo, otros huir de amenazas directas, pero todos compartían el mismo miedo, la incertidumbre de lo que encontrarían en el camino.
Entre ellos estaba Lucía Velázquez, de 26 años, maestra interina que había dejado a su hermano menor enfermo, y Enrique Ortega, de 31 años, campesino que había perdido su cosecha y no tenía a dónde regresar. Contrataron a un guía apodado El Cuervo, un hombre silencioso de complexión delgada y mirada penetrante que aseguraba conocer los caminos seguros y los pasos menos vigilados por la policía y los carteles. Desde el primer día, algo en su manera de caminar y de observar el paisaje inquietaba a Lucía. Había una frialdad en sus gestos que no encajaba con la preocupación por los migrantes. El primer obstáculo fue un río helado que serpenteaba entre los árboles. Cruzarlo requería fuerza y precisión, y la noche comenzó a caer antes de que todos pudieran atravesarlo. Montaron campamento en una cueva que, según El Cuervo, había sido utilizada por cazadores y migrantes. Allí, el aire era húmedo y olía a moho y tierra vieja, pero lo extraño fue escuchar lo que parecía el sonido de pasos sobre piedras sueltas, aunque nadie había entrado ni salido de la cueva. Al caer la noche, mientras los migrantes intentaban dormir, comenzaron a escuchar murmullos que venían desde lo profundo de la cueva. Al principio pensaron que era eco, pero pronto Lucía reconoció palabras claras, nombres de personas que conocía en Michoacán. Cada vez que alguien respondía a los murmullos, la voz imitaba su propia forma de hablar, pero con un tono rasposo y oscuro. Enrique trató de encender una fogata dentro de la cueva, pero la llama se extinguía apenas se acercaba al centro, como si algo absorbiera la luz y el calor. A medianoche, uno de los migrantes, Raúl, decidió explorar un túnel lateral de la cueva y no regresó. Sus gritos fueron absorbidos por la roca y la distancia. Solo quedó un eco que repetía su nombre una y otra vez, cada vez más lento, hasta convertirse en un gemido profundo y extraño. Los otros comenzaron a notar que la cueva parecía moverse a su alrededor. Pasajes que antes no existían aparecían ante ellos, y las paredes parecían cerrarse sutilmente, como si los empujara hacia adentro. En la penumbra, Lucía vio figuras que no tenían forma humana exacta, sombras que imitaban los cuerpos de los migrantes, pero con proporciones incorrectas, extremidades torcidas y ojos que brillaban en rojo débil. Se movían silenciosamente, siguiendo sus pasos, pero cuando alguien volteaba, desaparecían. Enrique comenzó a murmurar sobre cómo el lugar parecía estar vivo, cómo podía sentir que las paredes respiraban y que cada piedra observaba. El Cuervo permanecía en silencio, con una expresión neutra, pero sus ojos se movían inquietos, siguiendo a algo invisible. Cuando intentaron abandonar la cueva al amanecer, encontraron que la salida había desaparecido. El terreno que conocían ya no estaba allí. Árboles se alineaban de forma extraña, rocas bloqueaban los senderos y un espeso manto de niebla cubría todo. Cada intento de orientarse los llevaba de vuelta al mismo lugar, la cueva o sus alrededores, atrapados en un laberinto que parecía existir fuera del tiempo y la lógica. Los murmullos continuaban, ahora mezclados con risas apagadas y voces que imitaban a los que habían desaparecido. Lucía comprendió, con un terror paralizante, que estaban atrapados en un lugar donde la realidad era maleable y que el bosque mismo parecía alimentarse de su miedo y su desesperación. El 13 de febrero amaneció con un frío que calaba hasta los huesos, aunque la primavera aún no había llegado. Los 6 migrantes, agotados por la falta de sueño y el miedo constante, intentaban avanzar entre árboles torcidos y raíces que parecían moverse bajo sus pies, enganchando sus zapatos y haciendo que cayeran. Lucía, cada vez más consciente de la hostilidad del lugar, notaba que los sonidos del bosque no correspondían a nada natural. Ramas que crujían sin viento, hojas que se agitaban como si alguien las tocara, y sombras que desaparecían al mirarlas directamente. Pronto descubrieron que el Cuervo no estaba tan seguro como decía. Había rutas que parecía conocer, pero al intentar guiar al grupo hacia un sendero conocido, se encontró con que éste había desaparecido o cambiado. Los árboles se cerraban detrás de ellos, formando un muro impenetrable, y las rocas se reorganizaban como si el bosque mismo estuviera alterando el terreno.
El guía dejó escapar un murmullo. No es el bosque, es algo más antiguo, algo que se mueve con nosotros. Al mediodía, decidieron descansar en un claro. Fue allí cuando comenzaron a aparecer los primeros signos visibles de lo sobrenatural. Figuras humanas espectrales entre los árboles, con movimientos torpes y antinaturales. Sus ojos eran completamente negros, y sus cuerpos se movían como si fueran títeres sostenidos por hilos invisibles. Lucía intentó llamar a Enrique, pero cuando giró la cabeza, él estaba ausente. La búsqueda la llevó a un grupo de figuras que lo rodeaban. Cuando trató de acercarse, Enrique la miró con ojos que ya no eran humanos, y su cuerpo se disolvió como humo antes de que pudiera tocarlo. El miedo se volvió tangible. Carmen, que hasta entonces había mantenido la calma, comenzó a tener visiones. El bosque se llenaba de migrantes caídos de años anteriores, atrapados entre los árboles, con expresiones de terror eterno. Susurros reclamaban sus nombres, contaban historias de traición y sacrificio, y cada uno parecía buscar un reemplazo entre los vivos. El cuervo los instaba a moverse sin detenerse, pero incluso él parecía temer lo que estaba más adelante. Por la tarde, Lucía notó algo más inquietante. El bosque no era un lugar pasivo, parecía elegir a quién atrapar. Los caminos que tomaban no llevaban a un destino, sino que los regresaban al mismo punto, como si el espacio se plegara sobre sí mismo. Raíces largas y negras emergían de la tierra, intentando agarrar piernas y brazos. Los murmullos ahora no solo imitaban voces humanas, sino que empezaban a hablar de sus miedos, secretos y culpas más profundas. Cada palabra era un cuchillo invisible que atravesaba su mente. Esa noche, acamparon bajo un viejo roble que parecía más alto que cualquier otro árbol, con raíces que formaban casi un trono alrededor de su base. Fue allí donde Lucía escuchó por primera vez algo que no podía ser un eco. Una voz que hablaba directamente en su mente, arrastrando palabras en un idioma que no conocía, pero que de alguna manera entendía. Les decía que el bosque necesitaba alimentarse, que sus miedos y su desesperación eran la ofrenda que aseguraba la supervivencia de sus secretos. Para el amanecer del 14 de febrero, solo quedaban 4 migrantes. Carmen y Lucía habían jurado mantenerse juntas, pero la sensación de ser observadas y perseguidas era incesante. Cada paso que daban parecía más pesado. La niebla, que se había asentado durante la noche, formaba siluetas humanas en movimiento constante, siguiendo sus sombras y replicando sus gestos, como si fueran sus propias sombras vivientes. Lucía entendió que, aunque el bosque podía dejarles avanzar, cada avance significaba perder una parte de su humanidad. El grupo se adentró en un terreno rocoso conocido por los locales como el Valle de los Espejos, un lugar donde los espejismos y reflejos alteraban la percepción. Lucía vio su propio reflejo en las rocas, pero con su rostro distorsionado y lágrimas de sangre, una advertencia de lo que el bosque haría si cedían al miedo o se separaban. Cada eco, cada sombra y cada susurro les recordaba que el bosque no olvidaba y que los desaparecidos de años anteriores observaban, esperando a que los vivos se convirtieran en ellos. Al mediodía del 14 de febrero, la niebla del Valle de los Espejos se volvió más densa y los árboles parecían inclinarse sobre los migrantes, formando arcos que atrapaban su paso. Lucía, Carmen, el cuervo y Enrique avanzaban con extrema cautela. Cada movimiento podía ser detectado por algo que no pertenecía al mundo físico. Las figuras espectrales que habían visto antes ya no solo imitaban a los vivos. Ahora se anticipaban a sus gestos, replicando movimientos antes de que los hicieran, obligándolos a dudar de cada acción. Fue entonces cuando comenzaron las desapariciones. Enrique, mientras intentaba cortar una raíz que bloqueaba el paso, fue arrastrado hacia la tierra por algo invisible. Gritó durante segundos que parecieron horas, hasta que un silencio absoluto envolvió el valle. Carmen y Lucía corrieron hacia él, pero solo encontraron la raíz retorcida y un rastro de arena negra que desaparecía en el aire, como si Enrique nunca hubiera existido. El cuervo murmuró, con voz baja y tensa, que el bosque no mataba solo cuerpos,
Absorbía presencias, retorcía almas y luego las añadía a su ejército de sombras. El grupo llegó a un claro donde el suelo estaba cubierto de piedras negras, cada una con un nombre grabado. Nombres de migrantes desaparecidos, algunos recientes, otros antiguos. Las piedras parecían palpitar con un brillo propio, como si contuvieran energía vital. Lucía comprendió que el bosque marcaba su territorio con los recuerdos de los que se habían perdido, y que cada nombre era un aviso. No te detengas, o te quedarás aquí para siempre. Las voces comenzaron a surgir de las piedras mismas, repitiendo los nombres de los sobrevivientes, mezclando promesas y amenazas. Al avanzar hacia lo que parecía un sendero, Carmen vio algo que la paralizó, su propio reflejo en una roca, pero con los ojos vacíos y una sonrisa torcida que imitaba la suya de manera burlona. El reflejo comenzó a moverse independientemente, avanzando hacia ella con pasos que no produjeron sonido, y su imagen se multiplicó en todas las superficies. Piedras, charcos, troncos húmedos. Lucía corrió a sostenerla, pero el reflejo de Carmen se volvió sólido por un instante, agarrando su mano con fuerza fría y vacía. Esa noche, decidieron refugiarse bajo un árbol hueco. Mientras intentaban dormir, comenzaron a oír un sonido nuevo, un crujido rítmico, como pasos sincronizados con sus corazones. Cada vez que alguien cerraba los ojos, veía figuras humanas que los rodeaban, estáticas pero inquietantemente reales. Lucía soñó con el pasado de cada migrante del grupo, sus errores, sus culpas, sus decisiones no confesadas. Cada uno de ellos se manifestaba en forma espectral, reclamando algo que parecía inalcanzable. Al amanecer del 15 de febrero, el bosque había cambiado de forma imposible. Los senderos que conocían habían desaparecido y cada dirección parecía llevarlos a un círculo infinito. Las figuras se movían entre los árboles, algunas de ellas sosteniendo herramientas o pertenencias que los migrantes habían perdido días antes, como si el bosque les devolviera partes de su vida solo para atormentarlos. Carmen comenzó a murmurar palabras ininteligibles, como si alguien más hablara a través de ella, y su voz imitaba a los desaparecidos que habían oído durante la travesía. El cuervo, que hasta entonces había permanecido calmado, finalmente habló con un temblor en la voz. Este bosque no es solo terreno, es un ente que respira y se alimenta de miedo. Cada uno de los que desaparecen se convierte en parte de él, y si no lo enfrentamos, también nos atrapará, pero no para matarnos, sino para recordarnos siempre. Lucía comprendió que no podían huir. El bosque era consciente, estratégico, y tenía la paciencia de siglos para atrapar a los vivos. Decidieron seguir hacia un lugar que los mapas indicaban como un antiguo poblado abandonado, con la esperanza de encontrar un refugio humano. Sin embargo, cada paso se volvió más pesado, cada sombra más amenazante, y las voces mezclaban las risas de los vivos con los gritos de los que habían desaparecido, generando un coro de locura que parecía anticipar la próxima víctima. El 15 de febrero, al mediodía, Lucía y los demás llegaron al borde del antiguo poblado abandonado. Lo primero que notaron fue que las casas no estaban completas. Las paredes parecían derretirse en la distancia, y los techos colapsaban en formas imposibles, como si el tiempo mismo se hubiera detenido allí hace décadas. Las calles estaban cubiertas de hojas secas mezcladas con cenizas, y cada paso que daban producía un crujido distinto, como si el suelo estuviera compuesto de huesos triturados de los que habían pasado antes. El cuervo se detuvo frente a una iglesia derruida y murmuró algo que heló la sangre de los migrantes. Este lugar, aquí se mezclan los vivos y los que no regresaron. No es seguro, nadie vuelve igual. Las sombras comenzaron a alargarse dentro de las casas y sobre la plaza central, tomando formas humanas que imitaban los gestos de los migrantes, pero con distorsiones grotescas. Manos demasiado largas, cuellos torcidos, sonrisas imposibles. Cada figura emitía un susurro que parecía provenir de los recuerdos más oscuros de quien lo escuchaba. Carmen comenzó a llorar, asegurando que veía su propio reflejo en las paredes destruidas,
pero envejecido, con los ojos vacíos y el rostro marcado por sufrimiento. Lucía intentó calmarla, pero pronto notó que su voz no era la suya. El eco del bosque hablaba a través de ella, repitiendo secretos que nunca había revelado, transformando sus confesiones en una especie de ritual de condena. Enrique, por su parte, desapareció sin advertencia. Lucía solo vio cómo su sombra se alejaba de él mismo, fusionándose con otras sombras del poblado. El cuervo los guió hacia un pozo central, cubierto de tablas podridas y raíces que se extendían como venas negras. Allí, señaló las paredes y dijo: «Cada migrante que desaparece se convierte en memoria viva de este lugar. Sus almas se disuelven en la tierra, pero sus miedos permanecen para atraer a otros. Nosotros estamos en su lista, y ya nos han marcado». Las palabras parecían resonar en todas las paredes del poblado, multiplicadas, como si los ecos mismos fueran una entidad que los envolvía. Lucía comprendió entonces la verdad. El bosque y el poblado eran parte de un mismo ente, consciente, paciente, alimentado por miedo, culpa y desesperación. Los desaparecidos no eran muertos en el sentido físico, eran atrapados, absorbidos por la conciencia del lugar y convertidos en ecos que servían para atraer y atrapar a los vivos. El tiempo allí no era lineal, podían haber pasado horas o semanas, pero la sensación era de eternidad. Decidieron escapar, corriendo sin rumbo fijo, pero el poblado se reorganizaba tras ellos. Las calles se alargaban, los edificios se movían, y las sombras los acorralaban lentamente. Carmen fue la siguiente en desaparecer. La vio Lucía caminar hacia un callejón que no estaba allí antes, y cuando llegó al final, solo quedó un eco que repetía su risa mezclada con gritos antiguos. Lucía se quedó con el cuervo, ambos agotados y aterrorizados, entendiendo que sobrevivir no significaba vencer. Significaba seguir corriendo mientras el bosque y el poblado seguían acechando, moldeando la realidad a su voluntad. Finalmente, al salir de lo que parecía el límite del bosque, Lucía volvió la vista atrás. La niebla se disipaba, y el poblado y los árboles parecían normales desde la distancia, como si nada extraño hubiera ocurrido. Sin embargo, en su mente resonaban los susurros, y sabía que el lugar los había marcado para siempre. Cualquier intento de olvidar se encontraba con ecos de los que habían desaparecido, con sombras que seguían sus movimientos, y con un miedo que nunca se desvanecería. Lucía sobrevivió, pero comprendió que los migrantes que atraviesan territorios desconocidos no solo enfrentan fronteras físicas o violencia humana. Hay lugares donde la naturaleza, el miedo y lo inexplicable se combinan para reclamar vidas y almas, y donde los desaparecidos continúan existiendo en un espacio paralelo, esperando que los vivos se conviertan en ellos. En cada sombra del bosque y cada reflejo en la roca, ella podía sentir que algo antiguo y hambriento aún la seguía, recordándole que el terror no termina al cruzar el límite, simplemente cambia de forma. Era noviembre de 2017, cuando Julio Ramírez, de 28 años, llegó a Ciudad Juárez desde Veracruz, decidido a cruzar a Estados Unidos por su cuenta. Había escuchado historias de migrantes desaparecidos en albergues y calles secundarias, pero confiaba en su astucia. Sus primeros días transcurrieron entre el cansancio del viaje y la incertidumbre de no conocer nadie. Consiguió un cuarto en un edificio antiguo, con olor a humedad y pintura descascarada, en un vecindario donde nadie parecía fijarse en los recién llegados. La primera noche, mientras intentaba dormir, escuchó ruidos extraños. Pasos en el piso superior, aunque el apartamento estaba vacío, y murmullos que parecían surgir de las paredes mismas. Al principio pensó que era la imaginación o la instalación eléctrica del edificio, pero los murmullos comenzaron a formar palabras, nombres de personas que él conocía, algunas muertas y otras desaparecidas. Julio se levantó y recorrió el departamento. No había nadie, pero los murmullos continuaban, ahora imitando su propia voz, repitiendo sus secretos más íntimos, deudas, errores, culpas familiares que llevaba años guardadas. Al tercer día,
Comenzó a notar figuras en los reflejos de los espejos que no coincidían con su imagen, sombras que parpadeaban detrás de él y desaparecían si volteaba rápidamente. Una tarde, al pasar frente a un espejo roto en el pasillo, vio a un hombre de su misma estatura y rostro, pero con los ojos completamente negros, observándolo con una sonrisa que él nunca había tenido. El espejo se quebró repentinamente, aunque nadie había tocado el vidrio, y el sonido reverberó por todo el edificio, como si la estructura misma hubiese exhalado un lamento. Las noches se hicieron insoportables. Julio empezaba a oír voces de otros migrantes que, según la policía local, habían desaparecido en esa misma zona años atrás. Susurros que le pedían ayuda, nombres que pedían ser recordados, risas que terminaban en gritos desgarradores. Cada vez que salía del departamento, el vecindario parecía deformarse. Calles que deberían llevar a avenidas conocidas se transformaban en callejones sin salida, y sombras de figuras humanas aparecían en esquinas, observándolo, solo para desaparecer cuando se acercaba. Lo más inquietante fue cuando comenzó a recibir notas debajo de su puerta. No tenían firma ni fecha, solo mensajes breves que describían sus movimientos y sus pensamientos más íntimos. No mires hacia atrás, ellos te esperan, pronto serás uno de nosotros. Una noche, al abrir la puerta, encontró una figura humana de pie en el pasillo. Sus rasgos eran vagos, como hechos de humo y ceniza, y parecía observarlo fijamente. Antes de que pudiera reaccionar, desapareció en un suspiro, dejando solo un frío intenso que recorrió todo su cuerpo. Para entonces, Julio comprendió que no se trataba de un miedo común, ni de un juego de la mente. Algo en ese edificio, en ese barrio, se alimentaba de la desesperación de los migrantes. Las desapariciones que había leído en periódicos y escuchado de boca de otros no eran accidentes. Eran el resultado de algo que existía entre los muros y sombras de la ciudad. Un ente que cobraba no solo cuerpos, sino la identidad, la memoria y la esperanza de quienes buscaban cruzar al norte. Esa primera semana, Julio dejó de salir de noche y se encerró en su cuarto, pero el terror no disminuía. Los murmullos se hacían más claros, las figuras más definidas, y en los reflejos de cada ventana veía imágenes de él mismo, con su rostro deformado, avanzando por callejones que no existían en la ciudad real. Una certeza lo invadió. No era solo el miedo, sino que el edificio y su entorno se habían convertido en un lugar donde los migrantes se enfrentaban a versiones oscuras de sí mismos, y nadie que ingresara salía igual. El 14 de noviembre, Julio decidió no seguir encerrado. La sensación de vigilancia constante lo estaba consumiendo. Cada sombra, cada reflejo le recordaba que estaba solo, pero no realmente solo. Al abrir la puerta de su cuarto, vio por primera vez a una figura parada en el pasillo, más nítida que las anteriores. Un hombre de estatura media, rostro sin rasgos definidos, ojos como huecos negros que lo atravesaban. No hablaba, pero Julio sintió como si entendiera cada pensamiento que tenía. Su miedo, su culpa, su desesperación. La figura se desvaneció cuando intentó avanzar, y Julio comprendió que la ciudad misma se había convertido en un laberinto diseñado para atraparlo. Las calles que creía conocer ya no lo llevaban a avenidas principales, sino a callejones sin salida, o a plazas donde los edificios se inclinaban sobre sí mismos, con ventanas que mostraban imágenes de migrantes desaparecidos en distintas décadas. Era como si la ciudad hubiera absorbido la historia de los desaparecidos, combinándola con su propio miedo. Al caer la noche, los murmullos se intensificaron. Cada ventana, cada espejo, cada superficie reflectante mostraba figuras que avanzaban hacia él. Algunas eran claramente humanas, otras deformadas, cuerpos torcidos, ojos brillantes, bocas que se movían sin emitir sonido. Una de ellas imitaba a Julio, caminando detrás de él por el pasillo de su departamento, repitiendo sus movimientos con un ligero retraso. Cada vez que Julio giraba, la figura desaparecía, solo para aparecer en otra superficie, siguiéndolo, observándolo, haciéndole comprender que no había escape dentro del espacio que conocía como seguro.
Decidió entonces salir a la calle, convencido de que la luz y el movimiento podrían protegerlo. Sin embargo, al abrir la puerta del edificio, la realidad había cambiado. Los postes de luz estaban apagados, los comercios cerrados desde hacía años, aunque recordaba haber pasado frente a ellos funcionando. En la distancia, sombras largas se movían con independencia, avanzando hacia él como si fueran una masa de antiguos migrantes atrapados, susurrando nombres, fechas y destinos que nunca podrían escapar. A medida que avanzaba, Julio notó que los murales en las paredes de edificios mostraban escenas que se parecían demasiado a lo que él había vivido. Migrantes cruzando calles, sombras que los seguían, desapareciendo en ventanas o alcantarillas. Algunos murales incluso lo mostraban a él, pero con rasgos distorsionados, llorando, gritando, con los ojos vacíos. Fue entonces cuando escuchó una voz clara detrás de él, su propio nombre, pero con un tono que no era suyo, más grave, más profundo. Giró, y no había nadie. Pero la voz continuó repitiendo sus secretos, sus errores, sus miedos más íntimos, proyectándose desde todas partes. Julio comprendió que la ciudad misma se había transformado en un ente consciente, alimentándose de migrantes que llegaban con esperanza y miedo a partes desconocidas de su territorio. No buscaba matarlos, sino retenerlos. Cada paso que daba, cada calle que recorría, lo acercaba a perder no solo su libertad, sino su identidad. Los edificios, los espejos, las ventanas y los reflejos se convertían en un juego macabro, un ecosistema donde los vivos y los desaparecidos coexistían en un espacio que se movía y cambiaba para atrapar al siguiente incauto. Esa noche, Julio regresó a su apartamento, agotado, pero sintiendo que algo lo había seguido dentro. Las sombras se acumulaban en las esquinas, y al mirar el reflejo de la ventana, vio varias figuras que imitaban su postura, su ropa, su rostro, pero con una expresión de sufrimiento y vacío que lo dejó paralizado. Por primera vez, entendió que no podía huir. Los habitantes de la oscuridad no eran solo fantasmas ni ilusiones. Eran la manifestación de los migrantes atrapados antes que él, y ahora lo estaban evaluando, aprendiendo sus miedos para atraparlo por completo. El 15 de noviembre, Julio ya no dormía. Cada minuto de oscuridad era un tormento. Las figuras se movían incluso con luz, y los reflejos en los cristales y espejos parecían anticipar sus movimientos, replicando sus gestos antes de que los hiciera. Ya no eran solo sombras. Algunas se acercaban con forma humana completa, pero distorsionada, con ojos negros, piel grisácea y bocas que se abrían para susurrar secretos que él jamás había contado en voz alta. Decidió salir nuevamente del apartamento, esta vez con linterna y cámara en mano, intentando documentar lo que veía. Pero al bajar las escaleras, el edificio parecía cambiar. Cada piso era más alto de lo que recordaba, los pasillos más largos, y las puertas conducían a lugares que nunca habían existido. En un cuarto del sótano, vio cientos de rostros reflejados en el polvo sobre mesas y sillas, todos ellos con expresiones de terror y desesperación. Algunos se movían, otros le gritaban en silencio, y uno lo señaló con un dedo incorpóreo, como si lo estuviera acusando. Caminó por las calles, y cada paso lo llevó a un vecindario distinto, aunque él no había tomado más que un par de calles. Una mujer apareció de entre la neblina que cubría la ciudad, su rostro idéntico al de Alejandra López, la migrante que había conocido días atrás. Sin embargo, su piel estaba gris, y sus ojos completamente negros lo observaban sin pestañear. Intentó hablarle, pero la figura se desvaneció lentamente, mientras decía su nombre con un eco que provenía de todas partes al mismo tiempo. En la plaza central, Julio encontró lo más aterrador: un grupo de figuras, todas replicando a migrantes desaparecidos que había leído en los periódicos locales. Cada uno de ellos parecía atrapado en una rutina de repetir sus últimos momentos antes de desaparecer. Cruzando calles, buscando ayuda, mirando desesperadamente hacia puertas cerradas. Una de las figuras se acercó a él y tocó su hombro. Al instante, Julio sintió un dolor profundo,
como si estuvieran extrayendo algo de su memoria y su identidad. La ciudad parecía viva, y ahora podía escucharlo con claridad. Un susurro que no provenía de ninguna boca, sino del aire mismo, del pavimento, de las paredes. Te estamos esperando. No perteneces a este lugar, pero lo harás, como los demás. Julio comprendió que cada migrante que llegaba a la ciudad no era atacado por violencia humana, sino por algo mucho más antiguo, algo que se alimentaba de la esperanza y la desesperación. Un ente que residía en la memoria de los desaparecidos, que los conservaba como ecos, enseñándoles a atrapar a los vivos para mantener su existencia. Cuando intentó regresar al apartamento, descubrió que su puerta ya no estaba. La fachada de su edificio se había convertido en una pared sólida, lisa, sin ventanas ni entradas. Gritó, golpeó, pero solo recibió ecos de su propia voz mezclados con risas y gritos de los atrapados. La realidad se deformaba ante sus ojos. Las calles se prolongaban, los edificios se curvaban, y cada esquina revelaba un reflejo de sí mismo, pero más viejo, demacrado y con ojos negros que lo miraban fijamente, como advirtiéndole del destino que le esperaba. Julio comprendió que estaba siendo evaluado. Su miedo, su desesperación y su soledad se convertían en alimento para ese ente. Cada sombra lo observaba, cada reflejo lo estudiaba, y cada eco de voz lo presionaba hacia un estado de parálisis mental. Intentó gritar, correr, huir, pero no había salida. La ciudad se había convertido en un laberinto interminable, y él era el único vivo entre migrantes atrapados, que ahora existían como memoria y sombra. Para el 16 de noviembre, Julio ya había perdido toda noción de tiempo. Sus relojes y teléfonos se habían detenido o desaparecido, y la ciudad parecía existir en un bucle interminable, donde cada calle se repetía con ligeras variaciones que lo confundían aún más. Las figuras ya no solo imitaban su apariencia. Algunas hablaban con su voz, repitiendo sus pensamientos internos en voz alta, anticipando cada uno de sus movimientos. No era un lugar que pudiera ser cruzado. Era un ente que se adaptaba a él, que conocía sus miedos y los amplificaba. Al intentar caminar hacia lo que creía un límite de la ciudad, se encontró con un edificio que no recordaba haber visto antes, alto, negro, con ventanas que parecían ojos observándolo. La entrada estaba abierta, y una voz metálica, resonante, lo invitaba a entrar. «Ven, es tu turno de unirte a nosotros». Algo en el tono le hizo comprender que la invitación no era opcional. Cada paso que daba hacia la puerta, sentía cómo una parte de su identidad se desprendía, como si el edificio y la ciudad se alimentaran de su vida y sus recuerdos más profundos. Dentro del edificio, el aire era denso y pesado. Los pisos estaban llenos de migrantes atrapados, sus cuerpos y rostros vacíos, sus voces repetitivas, ecos de desesperación infinita. Algunos lo reconocieron de inmediato, otros lo observaron con ojos negros y huecos, en un silencio aterrador. Julio intentó retroceder, pero sus pies se hundieron en el suelo como si caminar sobre cemento se hubiera convertido en caminar sobre arena movediza. Cada intento de escapar lo llevaba de vuelta al mismo lugar, al mismo piso, donde los ecos de los atrapados lo rodeaban, hablándole de sus culpas, de su miedo, de su desesperación. Fue entonces que entendió la verdad. La ciudad y el edificio no eran físicos en el sentido común. Eran un espacio de transición, un lugar entre la vida y la desaparición, donde los migrantes que llegaban con miedo y esperanza eran absorbidos y transformados en memoria viva. No morían, pero tampoco vivían. Se convertían en parte de la conciencia del lugar, eternamente atrapados y obligados a atrapar a los siguientes. Cada murmullo, cada sombra, cada reflejo era un atrapado, un recordatorio de que nadie escapaba realmente. Julio intentó gritar, correr, resistirse, pero la sensación de vacío y arrastre era irresistible. Finalmente, se sintió absorbido por la oscuridad del edificio, su cuerpo disolviéndose lentamente en una niebla gris que subió por las escaleras y se mezcló con los ecos de los otros atrapados. Antes de desaparecer por completo,
tuvo un instante de lucidez. Comprendió que ahora él también formaría parte del ciclo, repitiendo voces, gestos y miedos para aquellos que llegaran después. A la mañana siguiente, la ciudad parecía normal desde afuera. Ningún vecino lo recordaba, ningún policía tenía registro de su presencia reciente. Pero en los espejos del barrio, en los reflejos de los cristales de los comercios cerrados y en los murmullos que se escuchaban en los pasillos vacíos de los edificios antiguos, su voz se unió a la de los otros migrantes atrapados. El ciclo continuaba, y cualquier migrante que llegara con miedo y esperanza encontraría que la ciudad ya los estaba esperando, lista para hacerlos parte de su conciencia. Un lugar donde la desesperación no desaparece, solo se transforma, y donde los vivos y los atrapados conviven eternamente, observándose unos a otros, atrapados en un laberinto de sombras y ecos que nunca termina. Julio Ramírez ya no caminaba por las calles, pero su presencia estaba allí, en cada susurro que nombra a un recién llegado, en cada reflejo que muestra lo que alguien podría convertirse si no escapa del miedo. La ciudad había reclamado otra vida, y seguía esperando a la siguiente. Era octubre de 2019, cuando Mateo Salinas, un joven de 27 años oriundo de Chiapas, caminaba por el desierto de Sonora, siguiendo rutas olvidadas para evitar los retenes fronterizos. La caminata era agotadora, con temperaturas que caían abruptamente de día a noche y vientos que levantaban arena caliente que quemaba la piel. Mateo llevaba semanas solo, con poca agua y sin nadie que pudiera ayudarlo. Al caer la tarde, vio a lo lejos un pueblo que no figuraba en ningún mapa. Casas pequeñas de adobe, calles polvorientas y una iglesia con la puerta abierta que parecía invitarlo a acercarse. El pueblo estaba desierto, pero había signos recientes de vida. Platos sobre mesas, ropa colgada y huellas en la arena que indicaban pasos recientes. Mateo, desesperado por agua y refugio, decidió acercarse, aunque un instinto inexplicable le advertía que no estaba solo. Mientras exploraba, Mateo comenzó a notar detalles extraños. Las casas tenían ventanas tapiadas desde adentro, y en las paredes se veían marcas que parecían manos humanas, pero al intentar tocarlas se desvanecían como polvo. Los utensilios de cocina estaban intactos, pero no había comida ni olor alguno. En la plaza principal, la campana de la iglesia estaba caída y cubierta de arena, pero cada tanto emitía un tintineo, como si alguien la tocara desde dentro. Al sentarse a descansar en la plaza, Mateo escuchó un murmullo detrás de él. Voces que hablaban un español antiguo, entrecortado, que no llegaba a formar palabras completas. Al voltear, no vio a nadie, pero sintió que el aire se movía a su alrededor y que algo invisible lo seguía, observando cada uno de sus movimientos. Esa noche, mientras intentaba dormir bajo el porche de la iglesia, un frío intenso lo obligó a cubrirse con su manta. Los murmullos se hicieron más claros, risas apagadas, pasos leves y susurros que imitaban su voz. Cuando amaneció, Mateo se dio cuenta de que algo estaba mal. El sol no aparecía. El cielo permanecía gris, opaco, como si una niebla permanente cubriera el pueblo. Cada hora que pasaba, la temperatura descendía y el silencio se volvía más pesado, casi tangible. Mateo comprendió que el pueblo no estaba abandonado por casualidad. Estaba atrapado en un tiempo propio, y los desaparecidos que habían llegado antes que él aún rondaban entre las calles, aunque invisibles. Mientras exploraba una de las casas, Mateo encontró un cuaderno antiguo, páginas amarillentas con anotaciones que relataban la llegada de migrantes años atrás, personas que nunca llegaron a cruzar la frontera. Las notas hablaban de sombras que acechaban al caer la noche, de figuras que devoraban la esperanza de los que quedaban y de un ciclo en el que nadie podía salir una vez que pisaba el pueblo. La última anotación decía: si llegas aquí, no esperes ver el sol otra vez. Somos los que esperan y te estamos observando. Esa tarde, Mateo empezó a notar figuras moviéndose en las esquinas de su visión. Siluetas humanas translúcidas que desaparecían al girar. Cada vez que intentaba avanzar hacia la salida del pueblo,
Las calles se reorganizaban, llevándolo siempre de regreso a la plaza central, donde la iglesia lo esperaba con la campana caída. Mateo comprendió que el tiempo en ese lugar no era lineal. El pueblo había olvidado el sol, y con él, cualquier esperanza de escapar. Al caer la segunda noche en el pueblo, Mateo ya había comprendido que estaba atrapado. Las sombras se movían de manera independiente, deslizándose por las paredes y el suelo como si fueran líquidas, formando siluetas humanas que imitaban a los migrantes que él había conocido o leído en reportes de desaparecidos en la región. Cada figura repetía gestos, miradas y pasos que Mateo recordaba, pero con rostros deformes, ojos vacíos y sonrisas imposibles. El frío era insoportable, pero no venía del viento ni de la noche. Parecía provenir del propio pueblo, de las casas y calles, como si el pueblo mismo exhalara un aire que drenaba la vida. Mateo se refugió en la iglesia, que parecía el único lugar donde podía moverse sin ser tocado por las figuras. Sin embargo, al entrar, la campana cayó y el sonido reverberó en todas las paredes, despertando a los habitantes invisibles. Las figuras comenzaron a rodearlo, flotando a pocos centímetros del suelo, repitiendo nombres y fechas de personas desaparecidas, como si el pueblo almacenara memorias de quienes habían llegado antes. Caminando entre los bancos polvorientos, Mateo vio algo que lo hizo retroceder. En cada ventana, el reflejo mostraba su cuerpo deformado, más viejo, sus ojos huecos y sus manos largas y temblorosas, señalándolo y susurrándole que pronto se uniría a los otros. Cada intento de gritar lo dejaba atrapado en un eco de su propia voz, resonando en todas las paredes de la iglesia y multiplicando su miedo. Su reflejo en el vidrio no solo imitaba sus movimientos, actuaba de forma autónoma, adelantándose a sus gestos, burlándose de él, obligándolo a sentir que ya no tenía control sobre su propio cuerpo. Mateo decidió explorar una de las casas del borde del pueblo. Allí encontró una mesa con fotografías antiguas, migrantes desaparecidos, algunos con ropa similar a la que él llevaba. Sus ojos parecían seguirlo, y cuando Mateo intentó tocar las fotos, las figuras comenzaron a aparecer a su alrededor, más nítidas y cercanas que nunca. Intentó correr, pero las calles se habían transformado en un laberinto imposible. La plaza central y la iglesia aparecían siempre ante él, como si el pueblo lo obligara a regresar a su corazón, donde la oscuridad era más densa y las figuras más activas. Esa noche, mientras intentaba dormir bajo el porche de una casa, escuchó un sonido que no había percibido antes. Sus propios pasos reproducidos en eco, multiplicados, acercándose por detrás, aunque nadie caminaba en la arena. De repente, la arena se removió a su lado y una mano translúcida surgió, tocándolo en el hombro. Mateo gritó y cayó de rodillas, pero la mano desapareció sin dejar rastro. Comprendió entonces que los habitantes del pueblo no eran fantasmas comunes. Eran migrantes atrapados antes que él, convertidos en ecos conscientes, obligados a replicar y atraer a los vivos hacia el mismo destino. Al amanecer, Mateo se sentó en la plaza, observando cómo la luz parecía filtrarse débilmente, pero nunca llegar a tocar el suelo. El pueblo no dejaba entrar el sol. Cada minuto bajo esa luz opaca le drenaba fuerza y voluntad. Las voces se mezclaban con murmullos de oración y llanto, repitiendo historias de migrantes que habían llegado con esperanza y fueron devorados por la memoria del lugar. Mateo entendió que cada acción, cada movimiento, cada pensamiento podía ser usado en su contra. Había llegado al límite del miedo, y la única manera de sobrevivir era entender las reglas de aquel lugar. Que el pueblo no mataba, sino que convertía a los vivos en memoria, y que la esperanza era el alimento que lo mantenía atrapado. Esa tarde, Mateo decidió que quedarse pasivo lo llevaría a desaparecer como los otros. Caminó hacia la iglesia y, observando las paredes polvorientas, notó un patrón: marcas de manos, nombres garabateados en la arena y símbolos extraños que parecían antiguos, mezclados con huellas de migrantes. Comprendió que el pueblo había existido durante décadas,
atrayendo a personas que cruzaban el desierto y consumiendo sus recuerdos, sus identidades, hasta convertirlos en habitantes del lugar. Presencias invisibles, pero conscientes, eternamente atrapadas. Mientras avanzaba, escuchó voces que imitaban a su madre, a su hermana, susurrándole que regresara al desierto, que abandonara la idea de cruzar. Mateo comprendió que el pueblo manipulaba los recuerdos para debilitarlos emocionalmente. Su miedo se alimentaba de su nostalgia y de la desesperación por volver a casa. En ese momento, una figura emergió frente a él, alta, delgada, completamente negra, sin rasgos faciales, y con manos largas que parecían absorber la luz alrededor. No hablaba, pero Mateo sintió un tirón en su memoria, recuerdos borrados, emociones alteradas, su historia personal como si el pueblo intentara borrarlo antes de convertirlo en uno más de sus habitantes. Mateo reaccionó instintivamente, apartándose, y comenzó a correr por las calles, que ahora cambiaban constantemente. Los edificios se inclinaban, las puertas desaparecían, y los callejones se prolongaban más allá de la realidad. Cada vez que se detenía, veía a los habitantes flotando cerca, observándolo, imitándolo, y su reflejo en charcos y ventanas mostraba un futuro posible. Él transformado, ojos huecos, rostro desfigurado, atrapado para siempre. Desesperado, Mateo decidió enfrentarlos. Entró en la iglesia, cerró los ojos y comenzó a gritar los nombres de su familia, sus recuerdos más valiosos, obligando al pueblo a reconocer que su vida aún pertenecía a él. Las sombras retrocedieron momentáneamente, confusas por la fuerza de su voluntad, pero no desaparecieron. Entonces comprendió algo fundamental. El pueblo no podía destruirlo mientras tuviera algo propio, algo que los habitantes no pudieran absorber. Su identidad era su escudo. Esa noche, Mateo permaneció en la plaza central, sentado, observando cómo los habitantes giraban a su alrededor, intentando tentarlo con sus voces, imitando a personas que él amaba. Por momentos sentía que sus piernas cedían, que su memoria se disolvía, pero resistió, recordando cada detalle de su infancia, su madre, su hogar en Chiapas, su sueño de cruzar al norte. Cada recuerdo era un muro que los habitantes no podían traspasar. Sin embargo, el costo era evidente. El pueblo no dejaba que su presencia fuera trivial. Cada hora, cada día, las sombras se acercaban más, aprendiendo, adaptándose. Mateo comprendió que la libertad total era imposible. Podía proteger su identidad, pero siempre tendría que moverse con cautela, consciente de que un descuido lo haría perderse para siempre entre la memoria del pueblo. Para el tercer día, Mateo comprendió que no podía simplemente escapar corriendo. El pueblo se movía, reorganizaba sus calles y casas, y cada intento de huida lo llevaba de regreso a la plaza central. Las figuras que lo rodeaban se habían multiplicado. Algunas imitaban a personas que él conocía, otras eran rostros desconocidos, deformes, con ojos negros y vacíos, todos intentando que bajara la guardia. Sin embargo, él había aprendido a mantener sus recuerdos como un escudo, y esa fuerza lo mantenía parcialmente libre. Esa noche, mientras la bruma gris cubría la plaza, Mateo escuchó un sonido diferente. Pasos que no imitaban los suyos, sino que avanzaban en dirección contraria, firmes, con un ritmo humano pero extraño, como si alguien o algo más estuviera observándolo desde la distancia. Al mirar, vio la iglesia iluminada por una luz tenue, que parecía provenir de un interior imposible, cálida, distinta de la grisura que dominaba el resto del pueblo. La sensación fue desconcertante. Por primera vez, Mateo percibió una posible salida, un lugar que no estaba atrapado por las reglas del pueblo. Con cuidado comenzó a caminar hacia la iglesia. Las figuras lo rodearon, susurrando con voces desesperadas: «No te vayas, aquí perteneces». Pero él no cedió. Cada paso que daba, cada recuerdo que mantenía firme, parecía debilitarlas momentáneamente, hasta que algunas se desvanecieron en la niebla. Mateo entró en la iglesia, y allí encontró un altar antiguo,
con inscripciones en español antiguo que hablaban de un pacto. El pueblo había sido creado por generaciones de migrantes atrapados, un lugar entre la vida y la desaparición, donde los que llegaban con miedo quedaban para siempre, pero aquellos que resistieran su influencia y preservaran sus recuerdos podían escapar, aunque pagando un precio. Mateo comprendió el precio. Al salir, la luz que lo esperaba sería intensa, cegadora, y su mente estaría marcada para siempre. Sentiría los ecos del pueblo, las voces de los atrapados, y cada sombra que cruzara su camino podría intentar atraparlo de nuevo. Era libertad parcial, una vida con memoria del horror, pero con la posibilidad de continuar. Al cruzar la puerta de la iglesia, la luz lo cegó momentáneamente, y el pueblo pareció retroceder detrás de él. Las calles comenzaron a desvanecerse, la bruma gris se disipó parcialmente, y Mateo sintió el calor del sol en su rostro por primera vez en días. No era un regreso completo a la normalidad. El desierto estaba vacío y silencioso, y cada vez que miraba hacia atrás, podía distinguir la silueta de casas que se desvanecían lentamente en la distancia. Mateo siguió caminando, consciente de que no podía detenerse ni olvidar. Los ecos del pueblo lo acompañarían siempre, recordándole que la memoria de los desaparecidos aún existía, y que cualquier migrante que llegara al pueblo encontraría la misma amenaza, lista para absorber a los desprevenidos. Él había sobrevivido, pero la experiencia lo había transformado. No solo había visto la oscuridad que se esconde en el desierto, sino que ahora llevaba consigo la certeza de que ciertos lugares no pertenecen a los vivos, sino a los recuerdos de quienes fueron atrapados antes. Con cada paso hacia la frontera, Mateo sentía el peso de las voces, las manos translúcidas y los ojos negros siguiéndolo, pero también una determinación firme. Ya no podía ser una víctima pasiva. Había sobrevivido al pueblo que olvidó el sol, y aunque siempre cargaría con sus ecos, su voluntad y recuerdos eran ahora un escudo contra la oscuridad que acecha a los migrantes en el desierto. 4 historias, 4 destinos marcados por lo inexplicable. Estos relatos nos recuerdan que, en la travesía por un futuro mejor, a veces se abren puertas que nunca debieron tocarse. Si alguna vez has sentido una presencia en un lugar donde no debería haber nadie, o si conoces a alguien con una historia similar, compártela en los comentarios. Aquí, en Karen de Noche, siempre hay espacio para lo que no tiene explicación. No olvides suscribirte para más crónicas de la oscuridad. Que tengan una noche tranquila, si es que el silencio se los permite. Hasta la próxima.